Buen día, mi nombre es Heriberto Gómez Gaitán, soy jefe del servicio en el Hospital Infantil de México y para mí es un placer participar en esta sesión académica de la Sociedad de Práctica de Enfermería Basada en Evidencia, que bueno, tiene como fin poder compartir con ustedes algunas experiencias relacionadas con la calidad y la seguridad del paciente en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se conmemora durante estas fechas de septiembre. Pues bueno, vamos a iniciar la presentación y el tema que hoy voy a abordar con ustedes justamente se refiere a la enfermería como pilar fundamental en la atención de calidad y seguridad en el paciente, y que bueno, este es un contexto importante, sobre todo resaltar que el personal de enfermería dentro de las organizaciones de salud pues desempeña un papel fundamental en el cuidado y en el seguimiento de las personas que acuden a estas organizaciones. Bueno, pues en contenido vamos a abordar un poco lo que son algunos antecedentes para enmarcar la forma en que la enfermería se ubica en a nivel mundial y cómo se va identificando dentro de nuestro país. Algunos elementos que tienen que ver con la calidad y la seguridad del paciente, y bueno, enmarcaré el contexto que tiene que ver justamente con los errores de medicación. Por otro lado, los factores contribuyentes en la seguridad del paciente, algunas conclusiones con relación a lo que revisaremos. El primer contexto que abordaremos se refiere a los antecedentes, y bueno, esto es la situación que guarda la enfermería en el mundo. En el mundo se refiere que hay aproximadamente 28 millones de profesionales de enfermería, el cual el 30% de ellos aproximadamente trabajan en la región de las Américas. Esto, bueno, pues en un análisis y en un reporte que se realizó en torno a la pandemia por COVID-19. Y se dice que más de 80% de los profesionales de enfermería pues se encuentran en países cuyas poblaciones pues prácticamente representan la mitad de la población mundial. Y bueno, este es un importante referente para saber cuál es el porcentaje de profesionales de enfermería que se ubica dentro de las organizaciones de salud. Por otro lado, se refiere que hay una escasez aproximadamente de 5.9 millones de profesionales y que, bueno, pues esto finalmente se concentra este déficit en principales países, sobre todo de ingresos bajos, medianos y bajos. Y que, bueno, dentro de la región de las Américas, pues el 59% de esta fuerza laboral corresponde pues a enfermeros y el 37% a profesionales asociados. Y bueno, por el tipo de contexto en el que estamos inmersos y en la demanda y en la búsqueda de ampliar la cobertura y el acceso a los servicios de salud, pues es importante contextualizar esta situación de la enfermería en el mundo. Y bueno, en otro contexto, pues a nivel nacional y sobre todo en nuestro país, pues de acuerdo con esta estado de la enfermería en México publicado en el 2018, en el cual nos da un marco de referencia sobre la situación que presta en enfermería, pues se pudo determinar una tasa por cada 1,000 habitantes de acuerdo con las entidades federativas. Y bueno, esto se toma como referencia de la población total que se realizó del censo 2015. Y bueno, pues según este registro, sobre todo este registro que tiene que ver con el Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en enfermería, hasta junio del 2018, que fue este reporte, pues se estimaba el número de enfermeras en 305,204 enfermeras. Y bueno, tomando como referencia la tasa tomando como referencia la población total para obtener una tasa
de acuerdo con las enfermeras y enfermeros por cada 1,000 habitantes, pues se estima más o menos como de 2.5 enfermeras y enfermeros. Y bueno, este es un mapa que se toma de este estado de enfermería en el 2018, en el que nos va refiriendo cuál es la tasa de enfermeras por cada una de las entidades en nuestro país. Y bueno, van desde 1.7 hasta 2 en algunos ya con una mayor concentración de personal de enfermería o mayor dotación de servicios de enfermería, de 3.5 a 5.4. Por otro lado, pues tenemos cómo es la distribución de estos recursos humanos en enfermería a nivel nacional por institución y nivel de atención. También se ha retomado del estado de enfermería en México en el 2018. Y bueno, pues aquí podemos observar que prácticamente el mayor porcentaje de personal pues se ubica dentro de las áreas hospitalarias y que bueno, principalmente en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, que es en donde tenemos el mayor número de personal a nivel hospitalario. En el primer nivel de atención pues tenemos un menor número de personas que se ubican en estos servicios. Por otro lado, pues tenemos este contexto que tiene que ver con el nivel educativo de los recursos humanos en enfermería. Y bueno, al respecto, tenemos que aproximadamente pues el 39.82% corresponde a un nivel de formación técnico, y al mismo tiempo podemos observar en qué niveles de atención se ubican, y podemos observar que el nivel técnico pues tiene también una participación importante en el primer nivel de atención. Sin embargo, el mayor porcentaje de ocupación pues se ubica en el segundo nivel principalmente. Y bueno, si hacemos una línea divisoria, pues podríamos observar que los profesionales que tienen un nivel de licenciatura, pues prácticamente se ubican en su mayor número en los hospitales de segundo y de tercer nivel de atención. Entonces, esto es un poco la distribución que tenemos de los recursos humanos de acuerdo con el estado de enfermería en el 2018. Por otro lado, además proponen una forma de relacionar la mortalidad por causa específica de acuerdo con el número de enfermeras que se ubican en cada uno de algunas entidades, y sobre todo específicamente por la causa de mortalidad. Entonces podemos observar en este plano cartesiano que se divide en 4 cuadrantes, y que bueno, pues el cuadrante superior de la pantalla izquierdo, pues justamente se refiere a las entidades con tasa de enfermeras inferior a la media nacional y tasa de mortalidad superior a la media nacional. Por otro lado, tenemos el cuadrante número 2, que se refiere a entidades con tasa de enfermeras superior a la media nacional y una tasa de mortalidad superior a la media nacional. En el cuadrante número 3, entidades con tasa de enfermeras inferior a la media nacional y una tasa de mortalidad inferior a la media nacional. Y entidades cuadrante 4, que se refiere a entidades con tasa de enfermeras superior a la media nacional y una tasa de mortalidad inferior a la media nacional. Entonces, tomando como referencia estos cuadrantes del plan cartesiano, pues podemos observar cómo se hace esta relación para identificar el déficit de enfermeras con relación a la mortalidad. Y, por ejemplo, para el tema de diabetes mellitus y tasa de enfermeras, pues podemos observar aquí en este cuadrante, que corresponde al cuadrante número 1, cómo se ubican las entidades
con relación al número, con relación a la tasa de enfermeras y la mortalidad por diabetes mellitus. Entonces, esto es un marco de referencia que nos permite orientar intervenciones, sobre todo de manera muy específica e interprofesional de enfermería, pues justamente para atender a estas poblaciones. Y estas poblaciones, desde el punto de vista preventivo, de tal manera que podamos emprender acciones de acuerdo con las estrategias establecidas por la atención primaria a la salud. Y bueno, desde este marco de referencia lo pongo para poder identificar cómo está la distribución de los recursos humanos y también, como lo vimos en el último cuadro, esta relación que tiene que ver con el número de enfermeras y la mortalidad, de acuerdo con las principales causas en nuestro país. De esta forma, pues bueno, además de establecer estrategias que permitan ampliar la cobertura y el acceso a los servicios de salud, pues de alguna manera también hay un elemento importante que se vincula o se relaciona con esta atención y esta distribución de los servicios de salud, que tiene que ver con la calidad y la seguridad del paciente. Y bueno, si bien este es un tema que hemos venido abordando durante varios años, pues no deja de tener relevancia justo en las organizaciones de salud, sobre todo en enfermería, que siempre hemos estado ocupados de buscar la mejor forma de que los pacientes estén sometidos a los menores riesgos posibles durante una atención, y sobre todo garantizar esta calidad, esta satisfacción de las personas que acuden a nuestros servicios. Y para ello, pues bueno, como lo hemos referido, pues la calidad asistencial tiene tres elementos esenciales, como es el factor científico-técnico, que se refiere a la aplicación del mejor conocimiento disponible en función de los medios y los recursos disponibles; el factor percibido, que se refiere a la satisfacción de los pacientes con la atención, los resultados y el trato recibido. Y creo que aquí es un tema fundamental el poder, si estamos orientando el cuidado y tiene un enfoque centrado en la persona, tendremos que estar también pendientes de cuáles son las necesidades que expresan las personas o cuál es la satisfacción que refieren sobre la atención que reciben en las instituciones. Si bien el contexto en el que se enmarca esta presentación tiene que ver con los hospitales de alta especialidad que atienden padecimientos de alta complejidad, pues tendremos que analizar cuáles son todos aquellos elementos que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y que podamos abordarlos para disminuirlos en lo posible. Por otro lado está el factor institucional o corporativo, que pues bueno, está ligado a la imagen del centro sanitario, y que bueno, pues esto es justamente lo que se puede observar desde fuera. Esta calidad pues tiene diferentes dimensiones, y bueno, hay aquí algunas que están enumeradas, y que bueno, tiene que ver con el componente profesional o la calidad científico-técnica, que bueno, tiene, como lo vimos en las diapositivas anteriores, esta formación académica que se tienen el personal de enfermería, y que bueno, cómo se distribuyen estos recursos humanos que ya se encuentran en la práctica, que han concluido su formación. La efectividad, la eficiencia, la accesibilidad, la satisfacción, la adecuación, y un elemento importante, la atención centrada en el paciente y la seguridad del paciente. Y hablando justamente del tema de la seguridad del paciente, pues bueno, esta se define como es un intento consciente de evitar que el paciente pueda tener
lesiones, que estas que puedan ser consecuencia de la atención, y que bueno, pues es un componente esencial dentro de la calidad, y que bueno, pues cualquier espacio de atención deben identificarse para minimizarse en lo posible. Según la Organización Mundial de la Salud, refiere que la seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable. Y retomamos este principio de, ante todo, no hacer daño. Algunos reportes que se han revisado sobre el tema de errores que tienen que ver con la atención de los pacientes, pues podemos retomar este estudio que pues fue como el prepulsor, o fue más bien el que recobró cierta importancia en su momento para iniciar todas estas acciones para disminuir los riesgos en los pacientes. Pues aun cuando se haya publicado este reporte en 1999, aún sigue teniendo elementos muy vigentes en nuestras organizaciones, que bueno, seguimos buscando la forma de irlas, digamos que atendiendo, de minimizarlas, de garantizar la seguridad de los pacientes. Y bueno, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó este reporte en 1999, que tiene que ver con errores humanos, construyendo un sistema de salud más seguro. Y bueno, otro estudio que se refiere al estudio ENEAS, que es bueno, este fue un estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización, y bueno, en ella se revisaron 5,624 historias clínicas en distintos hospitales españoles, en los cuales el 8.4% pues correspondían a eventos adversos, de los cuales 42.8% se consideraron evitables, y bueno, 4.4% pues en muertes. Entonces, creo que estos reportes siguen teniendo una importante referencia para analizar y contextualizar cuáles son las problemáticas de cada una de nuestras organizaciones, de acuerdo con la epidemiología, la infraestructura, los procesos que desarrollamos en cada una de ellas. Por otro lado está el estudio IBEAS, que es un estudio latinoamericano en el que nuestro país participó con información, y bueno, aquí se refiere que la prevalencia de los efectos adversos en hospitales de Latinoamérica, en este se incluyeron 11,379 pacientes de 58 hospitales de 5 países latinos, en las que se identificó que aproximadamente el 60% de estos eventos adversos pues los consideraron como evitables. Entonces creo que también es un referente para saber el impacto que tiene el no identificar los riesgos, o incluso no realizar una notificación cuando se refiere a una cuasifalla, que bueno, una cuasifalla es algo que es un elemento dentro de la definición de incidentes que no alcanza al paciente. Sin embargo, es complejo dentro de las organizaciones que estas notificaciones se pueden realizar, derivado que con regularidad lo que se notifica es cuando ya alcanzó al paciente, y entonces estamos hablando de un evento adverso. Por otro lado, tenemos la forma en que los errores suceden y cómo comprometen la seguridad del paciente bajo dos enfoques. Por un lado, está centrado en las personas o el modelo personal, y por el otro lado, pues centrado en los sistemas o en los modelos sistémicos que se hayan desarrollado en la organización. Finalmente, lo que tiene que ver con las personas o el modelo personal, pues bueno, pueden ser procesos que en algún momento se puedan ocurrir, y que son procesos incorrectos que puedan generar un error, y dentro de los sistemas, pues errores que muestran
se muestran como una consecuencia y no como una causa. Y como una consecuencia seguramente de algunas fallas que hay durante el proceso y que se tendrán que identificar, analizar, corregir o modificar de acuerdo con el análisis que se haya realizado. Y bueno, hay diferentes esquemas que nos han ido contribuyendo al análisis de estos incidentes, de estas cuasifallas, eventos adversos o eventos centinela, de los que hemos tenido que apoyarnos para poder establecer modelos que tengamos un análisis con mayor profundidad. Y para eso, pues bueno, en el Hospital Infantil de México hemos integrado los factores contribuyentes en la seguridad del paciente. Y el abordaje que hemos ido haciendo hasta el momento tiene que ver justamente con esta parte en la que el personal de enfermería, por tener una mayor participación y contacto más cercano con las personas que atiende y con el número de procesos en el que se ve involucrada para poder proporcionar cuidado a las personas, pues es que hemos ido retomando esto de los incidentes. Y un elemento importante dentro de estos modelos que hemos retomado son los factores contribuyentes en la seguridad del paciente. Y ahorita voy a poner enseguida cómo es que también el personal tiene que analizarse desde su contexto en el que se encuentra trabajando, porque seguramente no tiene todas las condiciones ergonómicas para poder desempeñar su función dentro de un área de atención. Entonces, este es un modelo que tiene que ver con factores contribuyentes, en el que justamente se habla desde la organización y la cultura dentro de las instituciones, en las que hay decisiones de gestión y procesos organizativos que pueden generar algunos fallos latentes, y que bueno, pues esto también puede contribuir a un incidente. Por otro lado, están de manera ya muy particular los factores contribuyentes en el cuidado, en el que se integran los laborales y ambientales, los factores de equipo, los factores individuales o de las personas, los factores de tareas, los factores propias de la naturaleza de comportamiento, de la condición clínica, de los estilos de vida, de los antecedentes, de estas determinantes sociales que involucran o que integran a la persona o al paciente, y que bueno, pues solamente cuando acude a una organización de salud, que solo vemos la condición clínica, pero tendríamos que tener un análisis pues con mayor integración para poder identificar todos estos factores que pueden tener un impacto importante en el desarrollo de en el desarrollo de su salud, o incluso en las formas de conducta dentro de la organización. Y bueno, pues estas también pueden conducir a condiciones que pueden producir errores. Por otro lado, tenemos los problemas en los cuidados, que bueno, pues estos pueden ser actos inseguros, errores, infracciones, y que son fallas activas, y que seguramente en el desempeño de nuestras actividades como profesionales de enfermería en el área clínica, pues las hemos ido normalizando, las hemos ido rutinizando. Sin embargo, dentro de todas estas intervenciones, cuidados que llevamos a cabo dentro de la atención de las personas, pues seguramente hay muchos elementos que tendremos que analizar que pueden generar un daño al paciente, porque a lo mejor es un riesgo activo y que si no reconocemos, pues va a terminar materializándose con un daño a las personas. Y bueno, pues hay diferentes barreras, hemos implementado diferentes defensas o barreras, de tal manera que
que no ocurra un incidente. Sin embargo, pues en algún momento puede ocurrir si no somos analíticos, conscientes o críticos incluso del cuidado que estamos proporcionando. Este es un modelo de accidente organizacional de Vicent y que, bueno, hemos ido retomando en el Instituto para el Análisis de Factores Contribuyentes. Este es el modelo y que, bueno, pues dentro de este modelo, como podemos observar, pues el centro de este contexto, pues es la persona y a esta persona la integramos como profesionales de la salud y otros compañeros de servicios sociales y de la salud. Y que tiene que ver con elementos de factores cognitivos, capacidades físicas, si es un error técnico, si es una falta de entrenamiento, si hay problemas de atención, es decir, que hubo una distracción o una falta de atención en lo que se está desarrollando, etcétera. Y que, bueno, pues todo esto engloba a los profesionales de la salud. Por otro lado, otro elemento que integramos dentro de este modelo como persona, pues están los pacientes. Y bueno, también en los pacientes analizamos los factores cognitivos, de comportamiento, factores fisiopatológicos relacionados o no relacionados con el estado de salud de la persona. Entonces, bajo este contexto, pues vamos revisando y analizando cada uno de estos incidentes en el momento que son notificados. Y bueno, estos pues tienen diferentes elementos que se pueden que interactúan con ellos, como son el tipo de tareas, si es una tarea de nivel, qué nivel de complejidad tiene esta tarea, cuánto tiempo le toma realizar esta actividad, si durante su actividad o su tarea tiene algunos momentos de distracción o interrupción, si hay una carga de trabajo importante, que fue un elemento que de alguna forma se relaciona con el incidente. Por otro lado, tenemos lo que corresponde a las herramientas y tecnologías, es decir, si hay algún problema entre la interacción y la usabilidad del diseño, del acceso, de cuestiones operativas, de calibrado, de problemas de diseño o de funcionamiento de las tecnologías que pueden contribuir a que se desarrolle un incidente. Por otro lado, tenemos influencias externas que tienen que ver con enlaces en las organizaciones externas. Por otro lado, la organización como protocolos, procedimientos que estén dentro de la organización, pero que, bueno, pues estos se desconozcan, que haya poco apego a ellos, que las personas no los ubiquen, no los conozcan, no los consulten o que incluso no se les haya dado la capacitación necesaria para poderlos identificar. Y por otro lado tenemos pues el entorno físico, que tiene que ver con si en el momento de que ocurrió el incidente, pues el entorno físico fue favorable, como la iluminación, la temperatura, la humedad, la calidad del aire, el diseño que tiene para el espacio, para realizar su tarea, si hay un almacenamiento inadecuado en este caso de los insumos que son necesarios para la atención de los usuarios, etc. Entonces, todo este tema, todos estos elementos pues tienen una interacción con el incidente. Sin embargo, el centro del análisis de atención pues es la persona entendida como el paciente y los profesionales de la salud. Y bueno, tenemos los resultados del rendimiento del sistema, que bueno, pues seguramente puede ser en seguridad, en productividad, en resiliencia, en fiabilidad, eficacia, eficiencia, calidad asistencial, que son elementos que tendremos que ir resolviendo en el momento del análisis. Y como ustedes pueden observar, todos estos elementos se contextualizan desde el punto de vista ergonómico, que es otro enfoque que hemos ido analizando a lo largo de este proyecto. Y bueno,
Para concluir, finalmente me permití ir entrelazando estos elementos que tienen que ver con la situación en la que se encuentra el número de enfermeras y la relación que está pasando dentro de nuestras organizaciones con relación a los incidentes para la seguridad del paciente, que son elementos importantes. Si bien tenemos una importante responsabilidad como profesionales de la salud y desde el punto de vista del análisis del estado de la enfermería, que incluso nos permite identificar la relación que hay entre la morbilidad, la tasa de mortalidad con la tasa de enfermeras en algunas de las entidades, pues esto nos es un referente importante para establecer estrategias que permitan limitar el daño, que permitan hacer promoción y educación para la salud desde el ámbito hospitalario, porque la atención primaria a la salud no está solamente etiquetada para el primer nivel de atención. Desde las organizaciones de primero, segundo y tercer nivel, que son instituciones de alta especialidad, tienen un compromiso con la atención primaria a la salud en la que podemos desarrollar promoción y educación para la salud, de tal manera que podemos proporcionarle las herramientas necesarias a las personas para que ellos puedan tener los cuidados suficientes y evitar que estos tengan una complicación. Y bueno, de manera general, con este enfoque de cultura, de calidad y seguridad del paciente, pues dentro de nuestras organizaciones se busca que sea un enfoque punitivo, más bien actualmente tenemos un enfoque que dentro del contexto global de las organizaciones que es punitivo, en el que pues no nos conduce a nada y lo que nosotros estamos buscando es aprender, reconocer, analizar y establecer estrategias que nos favorezcan la disminución de los riesgos y que por eso tendremos que establecer acciones a mejorar la comunicación. Según la Organización Panamericana de la Salud, los incidentes, el 80% de los incidentes ocurre por problemas de comunicación y entre uno de los elementos importantes se refieren al enlace de turno. En el enlace de turno es en el mayor número de incidentes que se presenta y es porque en ese momento se pierde mucha información cuando no se tiene una estructura clara para hacer un enlace de turno y que bueno, en el momento en que yo entrego a un paciente al siguiente turno, pues puedo estar dando información tal vez cotidiana o de manera rutinaria, pero seguramente habrá información que tenga que precisar que sea más, que en ese momento sea importante para el paciente, sobre todo para que el siguiente turno pueda continuar con ese cuidado, con esa atención de la persona. Por otro lado, tenemos el trabajo en equipo a través de la colaboración, sobre todo este enfoque interprofesional, y la cultura de seguridad del paciente, que bueno, finalmente la cultura de seguridad del paciente se busca reconocer como una necesidad la calidad y la seguridad del paciente para que éste pueda irse integrando a la organización y no pensar en que tenemos que adoptarla como una estrategia nacional, sino que más bien la tenemos que reconocer como algo importante y necesario para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Un enfoque proactivo en la organización que nos permite a todos hacer un análisis más exhaustivo y establecer acciones que mejoren esta atención. Y bueno, por el otro lado, aprovechar el capital social. El capital social que se gesta en cada uno de los servicios y que tiene que ver con las relaciones que yo tengo con mis compañeros del servicio y que bueno, pues esto, si se aprovechan de manera positiva, seguramente tendrán un resultado y un impacto
de mejor comunicación para atender a los pacientes. Y bueno, esto es prácticamente el marco en el que yo en este momento quiero compartir con ustedes, sobre todo para visibilizar a la profesional de enfermería como un ente importante dentro de las organizaciones, y que al nosotros reconocer y analizar cada uno de nuestros procesos y identificar en cuáles son los mayores puntos críticos o de mayor riesgo, y que estos pueden materializarse en un daño a nuestros pacientes, si nosotros no tenemos no tenemos claro esto, seguramente podríamos estar actuando de manera rutinaria, normalizada dentro de nuestros servicios, sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Siempre es conveniente hacer un análisis desde fuera y poder estar mapeando nuestros procesos, identificando cuáles son nuestros puntos críticos y de qué manera podemos intervenir para mejorarlos. Creo que eso es un punto importante, y que además somos un elemento primordial dentro de nuestras organizaciones. Como lo hemos visto, ocupamos un porcentaje importante dentro de nuestras organizaciones de salud, y que además proporcionamos atención centrada en el paciente en forma directa, continua y segura. Entonces, siempre creo que este elemento de calidad y seguridad del paciente lo debemos ir adoptando como parte de nuestros trabajo diario en las organizaciones de salud. Pues por mi parte es todo. Agradezco a la Sociedad de Práctica de Enfermería Basada en Evidencia la invitación que me hace a participar en esta sesión, y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. Muchas gracias.